Bueno, estudiemos Torah. Parashá Vaishlach. Hoy continuaremos con el capítulo 34, Sefer Bereshit, libro de la Génesis. Así que, bienvenidos todos. Shabbat Shalom. Y comencemos. Después del encuentro de Jacob con Esab y habiéndose establecido Israel dentro de la tierra, dentro de Eretz Kenaán, la tierra prometida, en el capítulo 34 del Sefer Bereshit, libro de la Génesis, tenemos el caso de Dina, la hija de Lea, quien teniendo apenas 8 años y medio, fue raptada, fue secuestrada y violada por Shechem, el príncipe de aquella tierra. Ahora, como estudiante de Torah y del sol de la misma, sabemos que las desgracias, las tragedias, sabemos que las situaciones difíciles propias de la vida, que a veces son tan amargas, tan dolorosas, tan insufribles, oiga, todas tienen un porqué. Todas tienen una razón del por qué suceden. Y a la vez, siempre de esa tragedia, el Eterno puede sacar para nosotros algo bueno. Algo realmente bueno. Y estos son dos principios inseparables. ¿Qué principios? Que todas las cosas amargas que nos suceden, todas tienen un porqué. Todas tienen una razón del por qué no suceden. Y la otra es que siempre de esas tragedias, el Eterno puede sacar para nosotros algo realmente bueno. En este entendido, lo primero que hay que ver es por qué es que sucedió esta tragedia en el campamento de Jacob. ¿Qué tragedia? El rapto y el secuestro y la violación de Dina. Es lo primero que hay que ver. Sobre la base que todas las cosas tienen una razón del por qué suceden. Tengamos presente que Dina es la bisnieta de Abraham e Isaac. Es la nieta de Isaac y Rivka. Es la hija de Jacob y Lea. Ella es hermana de Tzadikim. Hermana de las tribus de Israel. Por lo tanto, obviamente, Dina es una tzadeket. Con apenas 8 años y medio. Vamos a ver. ¿Y por qué le sucedió esta tragedia a Jacob, padre de Dina? ¿Qué saben ustedes? Si todas las cosas tienen una razón o un porqué, ¿por qué le sucedió esta tragedia a Jacob, padre de Dina?
Porque no cumplió con la promesa que había hecho de todo lo que veía en el domingo. Los sabios de la Torah, los maestros de la Torah nos dicen, oiga, ¿por qué Hashem permitió que Dina fuera deshonrada? ¿Por qué no la protegió como protegió a Sara en los palacios de Paró y Abimelech? Este fue un castigo hacia Jacob. Dicen los sabios, y Jacob, camino a la casa de Labán, prometió entregar a Hashem una 10ª parte de sus ingresos y no cumplió con su promesa. Y dicen los sabios, quien demora el cumplimiento de una promesa conduce a una revisión de sus actos en el cielo. Otra, y es por cierto una lección para todos los padres. Otra de las razones del por qué sucedió esto a Dina es porque la descuidaron. ¿La qué? ¿Qué es eso que la descuidaron? Descuidaron a la niña inocente. Descuidaron a la niña ingenua, sin experiencia. Recordemos que tiene, ¿qué edad? 8 años y medio. Así que la descuidaron de los lobos rapaces, la descuidaron de las aves de rapiña propios de este mundo. Ella era una niña inocente, ingenua, inexperta. Y los sabios nos dicen, como descuidaron a Dina, la triste historia tuvo que ocurrir. Y aquí viene el shiur. Esta es una lección objetiva para todos los observantes de la Torah, para que vigilen y cuiden. Entonces, más allá de leer una historia, acá tenemos también una lección todos los padres. Que si a Dina, la niña ingenua, inexperta, inocente, la descuidaron y por esa razón le ocurrió lo que le sucedió, ¿cuál es la lección? No, la lección. Hay que cuidar a nuestros hijos, tanto de los de la misma familia, como hacía Sara. Sara es un ejemplo de que estaba con un ojo abierto, con un ojo de águila, cuidando de su hijo. Y Sara vio en su momento que Ismael, hermano mayor de Isaac, era una mala influencia para su hijo. Así que hay que cuidar a nuestros hijos e hijas de la misma familia. Sí. Y por supuesto de gente extraña. Entonces todas las desgracias tienen un porqué. Ya sea por situaciones presentes o por razones de otras vidas o de reencarnaciones pasadas. ¿Cuál es el otro principio que va unido con este?
¿Cuál es el otro principio que va unido con este? No es el primero. El Eterno, bendito sea, puede sacar para nosotros algo bueno de nuestras desgracias. ¿Cuál es el principio? El Eterno puede sacar de nuestras desgracias algo bueno. De hecho, esto siempre sucede así. ¿Qué cosa? Y se lo voy a repetir. Esto siempre sucede así. ¿Qué cosa? Y se lo voy a repetir. Esto siempre es así. ¿Qué cosa? Que de nuestras experiencias amargas, Hashem siempre saca para nosotros algo realmente muy, pero muy bueno. Sabemos que Dina fue embarazada en su violación. Dio a luz a una niña. Esta niña, con los años, fue adoptada por Potifar y su esposa en Egipto. Y fue con quien Joseph se casó. ¿Qué dije? ¿Sí? Sí. Oiga, el alma gemela de Joseph bajó de esta relación aberrante para Dina. El alma gemela de Joseph vino a través de esta relación humillante para Dina. Dina entonces es la abuela de 2 tribus de Israel. La abuela de Efraín y Menashe. Dina es la suegra de Joseph. Y por ende es también la madre de la segunda dama en Egipto. ¿Sí? Entonces, Lorena. Es una desgracia el Eterno sea real de surgir algo bueno. Y es un principio que siempre va unido al primero. El alma gemela de Joseph bajó entonces de esta relación no grata para Dina. Y la historia del capítulo 34 se cierra con que 2 hermanos de Dina, Shimón y Leví, teniendo apenas 13 años cada uno de ellos, en venganza por lo que hicieron a su hermana, Shimón y Leví mataron a todos los varones de Shechem, incluso al violador. Solo estos 2 muchachos, Shimón y Leví, teniendo apenas, dije, 13 años de edad. En el capítulo 34 del Sefer Bereshit, libro de la Génesis, en el versículo 25 nos dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, la circuncisión, 2 de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Vamos a ver. ¿Cómo se explica esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se explica esto que 2 muchachos
con apenas solo 13 años, Rosa Miriam, pudieron hacer esto solos. Y sin la ayuda incluso de sus hermanos. ¿Cómo es que estos dos pudieron matar a centenares, millares, dos? Apenas tienen ¿cuántos años? 13 años de edad. ¿Alguien que me explique cómo es posible esto? Bueno, primero tengamos claro que ellos son hijos de Jacob. Y por el otro, Shimón y Levi o Leví vienen del lado del juicio severo. ¿De dónde vienen? ¿Y eso qué significa? Lorena. Que ellos utilizan el rigor y están de ese lado, esta energía es con ellos también. La severidad que ellos aplicaron en esta oración. Oiga, estos dos no pueden estar juntos. Porque estos dos juntos son capaces de destruir el mundo entero. Por eso es que más adelante veremos que cuando los 10 hermanos de Joseph llegan a Egipto y ya Joseph es el virrey, Joseph, conociendo que estos dos juntos pueden destruir al mundo, los separó. ¿Por qué lo hizo? Dije. Estos dos solitos pueden destruir al mundo. Y por eso es que Joseph, estos dos unidos son un peligro, una amenaza. De ahí que cuando nosotros decimos en nuestras enseñanzas de Torah que los hermanos de Joseph pudieron haber arrasado a todo Egipto por razón de Benjamín, pues ahí no estamos bromeando. Si este es el caso de Shimón y Leví, ahora imagínense el caso de Yehudá. ¿Qué ocurría con Yehudá? Él podía pegar un grito. ¿Y qué ocurría, Roselena? Más allá de oírse, provocaba un terremoto. ¿Qué más? De Yehudá. Venía sobre él la fuerza que después vino sobre Shimshon. Y Joseph, como veremos en un momento, él sabía que sus hermanos podían destruir a todo Egipto, a todo un imperio. Si ya dos de sus hermanos destruyeron, mataron a todos los varones de Shechem, solitos, que se les una Reuben y Jehudá y todos los demás. El Zohar dice acerca de Shimón y Leví, o Leví, estos son descendientes del lado del juicio rigoroso. ¿Qué significa eso? Dijo. Las energías de la severidad van con ellos, les acompañan y ellos la aplican bajo esos términos. Así que estos dos no pueden estar juntos. Y por eso es que cuando Jacob al final está bendiciendo a las tribus, maldijo. ¿Qué cosa maldijo? No maldijo a sus hijos. La ira. Maldijo la ira de ellos, que es destructora.
capítulo 35. Vayámonos de una vez al nacimiento de Benjamín y a la muerte de Rachel durante el parto. Mire cómo nos toca que saltarnos, brincarnos tanto. Fuera de cámara, por supuesto, ampliamos, clarificamos, preguntas y respuestas, y nos ampliamos más largo de lo que hacemos la transmisión. Entonces, en el capítulo 35 tenemos el nacimiento de Benjamín y la muerte de Rachel durante el parto. Ella apenas tenía 36 años de edad cuando murió. ¿Qué edad tenía? Relativamente era una cipota. Apenas tenía 36 años. Dice Sefer Bereshit, libro de la Génesis, capítulo 35. Aquí me preguntan si Dina es hermana de Joseph. Por supuesto. Y que si Joseph se casó con su sobrina. Es correcto. Es correcto. Joseph se casó con su sobrina. Bueno, hago una pausa sobre la base. ¿Y con quién? Oiga, ¿y con quién se casaron las tribus de Israel? No, pero es muy genérico eso. Cada uno de los hijos de Jacob se casó con la hija de otro hermano. ¿Qué dije? ¿Sí? Entonces, Joseph efectivamente era hermano de Dina, y dado que Osnat, el fruto de la violación que hizo Shechem, salió Osnat, era sobrina de Joseph, y por supuesto Joseph se casó con su sobrina. Entonces, capítulo 35, dice el 16, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Rachel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Ben-Oni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, lo cual es Betlehem. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Así que tenemos acá el nacimiento de Benjamín, pero al mismo tiempo tenemos la muerte de Rachel a la edad de 36 años. Tanto que hablar de Rachel. Tanto. Hoy vamos a verle una área puntual. Oiga, Rachel siempre se caracterizó por velar por el bienestar de los demás, antes que por el propio. ¿Qué dije? Rachel siempre se caracterizó por velar por el bien antes que... Sí. Una de las cualidades principales de Rachel es que ella se preocupaba por el honor de los demás, antes que por el propio. Se preocupaba por la espiritualidad de los demás. Y esto lo vemos que la noche que ella debía de casarse con Jacob, y Labán, el padre de Lea y de Rachel, le dijo: pues no, tú no te casarás con Jacob, sino que será Lea
Y Jacob con Rahel tenían una clave secreta, ya sabemos eso. Es una clave, un código entre ellos para que nadie los pueda engañar. Para cuidar el honor de Lea, su hermana, Rahel le dio la clave secreta que manejaba con Jacob. ¿Y eso qué significa? Sí. Igual, cuando Jacob salió de Harán, robó los terafim, o los ídolos de Labán, su padre. ¿Y por qué lo hizo? Pensando en el bienestar espiritual de su padre. Ahora, Rahel, en su amor y preocupación por Labán, su padre, lo dicen los sabios de la Cábala, que cuando llegó a los mundos superiores, oró al Creador para que Labán pudiera regresar al mundo con la oportunidad de venir a reparar sus pecados. Lo mismo que hizo Abraham. Él oró por sus padres, por Terach y por Amtelai, los padres de Abraham. ¿Qué oró Abraham por sus padres? Que sus almas pudieran bajar de regreso, reencarnar, para que vinieran a reparar sus pecados anteriores. Y ya vimos en quién reencarnó Terach y en quién reencarnó la madre de Abraham. Pues ahora tenemos a Rahel. ¿Qué es lo que hizo cuando llegó al mundo de arriba? Sí, pidió al Creador que le diera una oportunidad a Labán, su padre, para venir a reparar sus pecados. Y efectivamente, Labán volvió, reencarnó, y oiga, vino como un hombre adinerado. ¿Qué? Vino como un hombre rico. Vino como un hombre millonario, pero no dado a hacer el bien, no dado a hacer tzedakah. Se negaba a ejercer uno de los pilares de la fe hebrea, que tiene que ver con los actos de dar y compartir. Labán, en su reencarnación, volvió como Nabal. ¿Qué recuerdan de Nabal? ¿Quién es Nabal? El esposo de Abigail. ¿Qué más recuerdan de Nabal? De Nabal. ¿Qué más recuerdan? ¿No qué? ¿Qué más recuerdan de Nabal? Le mandó a pedir comida y se la dio. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué más recuerdan de Nabal? Dice el Tanaj, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. ¿Cómo se llama? Entonces, de acuerdo a los sabios de la Cábala, Labán reencarnó en Nabal. E incluso, si ustedes miran, si ustedes que conocen hebreo, Labán se escribe Lamed Bet Nun. ¿Cómo se escribe Nabal?
con las mismas 3 letras hebreas. Labán se escribe Lamed Bet Nun. Nabal son las mismas 3 letras, Lamed Bet Nun, solo que aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos acá? Entonces, al haber reencarnado Labán en Nabal, no reparó, no hizo tikkun. Fue una migración de alma, una reencarnación infructuosa. Oportunidades que se pierden, ¿verdad? Sí. Oportunidades perdidas. Imagínense cómo volvió Labán. Adinerado, rico, millonario. Pero el problema, el defecto que tuvo fue, Oscar, ¿cuál era el defecto que tenía? Que él no soltaba una cora. Él no soltaba $1. Era agarrado. Él no compartía. Pero ustedes saben que cuando uno desaprovecha una oportunidad, es cortado. ¿Y para qué es cortado? ¿Por qué es cortado? Para volver a ser plantado. Y vuelve a ser replantado. Dicen los sabios de la Cábala, Nabal, que era el mismo Labán, no reparó. Y Rachel desde el cielo suplicó al Eterno que le dé una oportunidad más. ¿A quién? A su padre, ¿verdad? Solo que esta vez su petición incluyó algo más. Le dijo al Eterno, yo misma quiero volver a ser su hija para ayudarle. Por eso decimos que Rachel siempre estaba preocupada. Imagínense qué petición la que hizo el Eterno. Pidió una oportunidad más para Labán su padre, ya que no aprovechó cuando vino como Nabal. ¿Pero qué agrega esta vez? Ahora quiere ser hija para ayudarlo. Si te mantienes en línea, te respondo, Franklin. Le dijo al Eterno, yo misma quiero volver a ser su hija y ayudarle. Y como dicen nuestros sabios, bueno, lo dejo ahí, sigo. Oiga, y el Eterno atendió la plegaria de Rachel. ¿Y eso qué significa? No tuvo otra oportunidad su padre y ella misma. Sí, significa que Labán volvió en otra reencarnación. ¿Qué más? Y Rachel vino como su hija. Oiga lo que nos dicen los sabios de la Cábala. Antes de la destrucción del segundo templo, vivió en Jerusalén un hombre muy rico llamado Calba Sabúa. El sobrenombre era Perro Saciado. En realidad este no era su nombre, sino la expresión con que la gente lo conocía, debido a su gran generosidad con los pobres. Tenía, ¿verdad?
Pero ahora, era conocido debido a su gran generosidad con los pobres, ya que incluso un muerto de hambre como un perro salía saciado y harto de tanta comida que aquel rico derrochaba. Kalba Sabúa era uno de los que sostenían económicamente a la comunidad. ¿Qué comunidad? De Torá. ¿Qué hacía ahora? Daba tanto amor que hasta un perro. No, eso sostenía a la comunidad. ¿Qué significa eso? Era el sostén de la comunidad de Torá. Sí. Proveía para el sostén de la comunidad. O sea, más allá que él era generoso con los pobres, él sostenía a la comunidad. Kalba Sabúa era uno de los que sostenían económicamente a la comunidad, en especial a los estudiosos de Torá. Tenía una única hija. ¿Quién es ella? ¿Y sabe cómo se llamaba esa hija también? Rahel. ¿Y por qué? ¿Y no fue su plegaria, pues? Que se le diera una oportunidad más a su padre y que ella quería venir como su hija para ayudarle. Tenía una única hija llamada Rahel que apoyaba y administraba por él toda esa organización de caridad. ¿Qué hacía la hija? Ella administraba por él toda esa organización de caridad. Una de las ilusiones más grandes de Kalba Sabúa era que ella se casara con un gran rabino. Pero nunca se imaginó que su hija se enamoraría de su pastor llamado Akiva. La reencarnación de... Así que nunca se imaginó que su hija se enamoraría de su pastor llamado Akiva, analfabeta e inculto que odiaba a los rabinos. Pero su hija Rahel insistía, él es mi alma gemela. Imagínense, Kalba Sabúa, el padre, se opuso tanto a ese matrimonio que incluso la desheredó. A Rahel no le preocupó eso y prefirió que su padre siguiera dando su dinero a los necesitados, ya que no tenía a quien dejar su riqueza. Y por otra parte, ella se preocupó por apoyar a su esposo a alcanzar el bien espiritual, siempre preocupada por el bienestar espiritual de los demás, lo cual logró cuando él se convirtió, o sea, su marido Rabbi Akiva, lo cual logró cuando él se convirtió en uno de los rabinos más grandes de la historia del pueblo judío, al grado que Moshe Rabenu preguntó al Eterno, oiga, le dijo Moshe al Eterno, ¿por qué me elegiste a mí para entregar la Torah al pueblo de Israel y no elegiste a Rabbi Akiva? Era tan elevado Rabbi Akiva que Moshe básicamente a la par de él, ¿cómo se sentía? Le dijo al Eterno, ¿por qué me elegiste a mí para entregar la Torah al pueblo de Israel y no elegiste a Rabbi Akiva? Oiga, después de algunos años llegó Rabbi Akiva a la ciudad con sus 24,000 alumnos. ¿A qué ciudad llegó? ¿Dónde vive su suegro? ¿Con cuántos llegó? Y salieron todos los habitantes a recibirlos. Es que llegaba Rabbi Akiva.
Entre ellos salió a recibirlo Calba Zabúa, el cual no imaginó que se trataba de su yerno. Se le aproximó y le pidió que anulara la promesa de desheredar a su hija. ¿Qué le pidió Rabí Akiva? Sí. Le preguntó Rabí Akiva, si supieras que tu yerno algún día sería un jajam, ¿la habrías desheredado? Y le dijo él, si solo hubiese sabido que algún día mi yerno podría leer un solo versículo de la Torá, ya no la habría desheredado. Tranquilízate y alégrate, respondió Rabí Akiva, yo soy tu yerno. En ese momento, Calba Zabúa dio la mitad de su riqueza a Rabí Akiva. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Rachel? Y sí, en la porción de la parashá tenemos su muerte durante el parto. Después tenemos en nuestras enseñanzas sobre el pecado de Reúben. El pecado de Reúben. Dice el capítulo 35, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Reúben y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ese es el pecado de Reúben. Vamos a ver, ¿en qué consistió su pecado? Ahí dice que fue ahí. Ajá. Pero eso no es literal. No es literal que Reúben haya tenido relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. Eso no es literal. De hecho, si eso hubiera sido literal, Reúben hubiera quedado excluido de los hijos de Israel. Pero sigue diciendo que él es el primogénito de Israel. Entonces, ¿en qué consistió su pecado? Era cambiar la cama en otro lugar, la cara, el cerro lo moría, ya no estaba, otra mujer, era ocupado por otra mujer, cambió de lecho y mecha, le costaba. El pecado de Reúben fue que al morir Rachel, Reúben creyó que ahora su padre se trasladaría para la tienda de Lea, su madre. Pero viene Jacob y no se trasladó a la tienda de Lea, sino que se trasladó a la tienda de Bilha. Y Jacob había trasladado su cama de Rachel a la tienda de Bilha. Así que viene ya Reúben y fue a sacar la cama de la tienda de Bilha para pasarla a la tienda de Lea, su madre. No es que y de ahí que interferir en los asuntos maritales de los padres es una falta grave. ¿Qué dije? Interferir en los problemas maritales de sus padres. En los problemas. Eso no son problemas.
Ah, vaya, pues. Sí. ¿Sabes? Es una falta gravísima. ¿Sí? ¿Qué más saben ustedes? ¿Qué más? ¿Qué más? Leía un comentario de un hombre que dice de que sí se menciona que se acostó, pero no es que se haya acostado. Una que menciona ahí, dijo que me asesinaba y que el asesinato se apartaba de ahí, entonces él lo acompañaba y por eso había que Es correcto. De hecho, he perdido el Zohar. ¿Cuál es? 210. Creo que copié mal. El caso es que al morir Rachel, la Shekinah se trasladó a la tienda de Bila. ¿Qué hizo la Shekinah? Se trasladó ¿Quién se trasladó? la Shekinah. ¿Y entonces qué hizo Jacob? Seguir la Shekinah. Dice el Zohar, aconteció mientras Israel residió en ese país que Reuben fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel oyó de ello. Dice el Zohar, no hemos de suponer que Reuben realmente se acostó con Bila. La verdad es que durante la vida de Lea y Rachel, la Shekinah revoloteó sobre ellas. Y ahora que ellas habían muerto, la Shekinah nunca partió de la casa, sino que hizo allí su morada, es decir, en la tienda de Bila. ¿Para dónde se trasladó? Para la tienda de vida, Sí. ¿Quién se trasladó? la Shekinah. Y no se habría encontrado allí si Jacob no hubiera formado una nueva unión de varón y mujer. Pero Reuben, en su disgusto, al ver a Bila ocupando el lugar de su madre, vino y desarregló el hecho. Pero como la Shekinah permaneció en él, está escrito, y él se acostó con Bila. Rabbi Yosef dijo que Reuben se acostó para dormir en ese lecho, mostrando así falta de respeto a la Shekinah. Reuben no fue excluido de la lista de las tribus. Y así la escritura relata que los hijos de Jacob eran 12, comenzando con Reuben, el primogénito de Jacob, con lo cual fue colocado a la cabeza de las tribus. Si hubiera tenido relaciones con su madrastra, entonces entonces hubiera sido separado. Ahora cerremos esta sesión con lo último, la muerte y el entierro de Isaac. Dice el capítulo 35, versículo 27 en adelante. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esab y Jacob sus hijos. Isaac era el heredero del mundo. ¿Heredero de qué dije? Del mundo. A su muerte, ¿cuántos herederos quedan? Ese libro la distrae mucho a usted. ¿Perdón? ¿Cuántos herederos quedaron? ¿Sí? 2 herederos.
del mundo. Nosotros solo vemos Isaac era el heredero del mundo. A su muerte hay dos herederos, sus dos hijos, Esaú y Jacob. Ahora, si nos vamos un poco más en pequeño, dos herederos, tanto de la tierra prometida como de los millones de dólares en oro y plata que tenía Isaac y de todo el inmenso ganado. Donde no hay un testamento, los herederos tienen que ponerse de acuerdo. Así que se reunió Esaú con Jacob. ¿Para qué se reunieron? Para ponerse de acuerdo en la repartición de la herencia. Y qué bonito que se pongan de acuerdo la familia, ¿verdad? Ellos dos se pusieron de acuerdo. El Zohar dice cuando Isaac murió, Jacob y Esaú hubieron de dividir su herencia. Esaú renunció a la herencia de la tierra santa y todo lo que involucraba. Y Jacob tomó todo, incluyendo el exilio, la dispersión. De ahí que vio la calamidad que le esperaba en Egipto, donde él y sus hijos soportarían el exilio. En nuestras palabras, ¿qué escogió Esaú? Sí, el gobierno del mundo. Todas las riquezas de este mundo. En cambio, Jacob tomó todo, incluyendo el exilio, la dispersión. Pero al final, como vimos por la mañana, hoy por hoy Esaú gobierna el mundo. Pero al final será Jacob quien va a heredar las bendiciones que aún no ha disfrutado. Ahora dice el versículo 28-29. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Qué es eso de viejo y lleno de días? ¿Qué es eso? Viejo lleno de días, van a decir. Lleno de días, oiga, se refiere a que Isaac, sus días fueron aprovechados completamente en cosas espirituales. Lleno de días se refiere a que sus días fueron aprovechados completamente en cosas espirituales. No sé si es usted también. Y quedamos en deuda con el capítulo 36. No obstante, acá cerramos Vaishlach, nuestra parashá de la semana, en este ciclo de Torah 5786, año 2025.
Shabbat Shalom.